Lo dicho, pone la mañana en camino la economista, docente, investigadora Gabriela Mordecki. Con nuestro segundo bebé en camino, necesitábamos un poco de ayuda con la comida y la casa. Así que 2 veces por semana contamos con Laura. Calcufacil.com.uy. Cada vez que tengo que liquidarle el aguinaldo o el salario vacacional, me enloquezco un poco. Calcufacil.com.uy. Y la verdad, no quiero meter la pata con ella. Calcufacil.com.uy. Por solo 159 pesos al mes, Calcufácil te permite liquidar todas las partidas salariales del servicio doméstico. Suscríbete a calcufacil.com.uy. La tranquilidad de las cuentas bien hechas. Hola Gabriela, buen día, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buen día. Leí con mucho interés un artículo tuyo que circuló en la Facultad de Ciencias Económicas, en particular en el Instituto de Economía, pero también fue publicado por La Diaria bajo el título de Coyuntura Económica Uruguaya en épocas de pandemia. Y bueno, me parece que arriba de la mesa pones en forma muy clara, por lo menos muy clara desde la perspectiva de entender cuáles son los desafíos que tiene el Uruguay y su economía, en particular en este año. Un año que está marcado desde la perspectiva económica por una fuerte caída del Producto Bruto, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Yo creo que para empezar un poco a tratar este tema, capaz que hay que ponerse un poco en perspectiva de dónde venimos. Exacto. O de dónde veníamos, hacia dónde vamos, lo de cómo, digamos, el resultado de la pandemia, los efectos en lo sanitario es muy relevante para Uruguay. Es cierto que el manejo que se ha llevado en Uruguay ha tenido efectos muy positivos, sobre todo mirando lo que le está pasando a nuestros vecinos y a otros países, cada uno con sus estrategias. Evidentemente la de Uruguay funcionó por ahora, ¿no?, bastante bien, y eso tiene un impacto en la economía, porque digamos, más allá de que se paralizó la actividad en general, ¿no?, ahí a fin de marzo, abril, mayo también, más allá de que ya en Uruguay algunas actividades comienzan a reactivarse, todo esto, digamos, impacta en qué tan profunda será la caída. En Uruguay la caída no va a ser tan profunda como en otros países. Sin embargo, vamos a tener una recesión muy importante en vista de que esto no sucede desde la crisis de 2002. En Uruguay la economía, más allá de que tuvo periodos de crecimiento mucho más intenso que otros, siguió creciendo durante los últimos 17 años y no tuvo la crisis internacional ahí en 2008, que el mundo la sufrió, no con tanta intensidad como esta, pero sí, y en Uruguay prácticamente no hubo un trimestre de caída y la economía se recuperó rápidamente. Ajá. Sin embargo, esta crisis tiene además características un poco diferentes de las anteriores. Y ¿por qué? Bueno, porque es una crisis mundial, es una crisis que le está pasando a todos los países y no tenemos o es difícil ver de dónde engancharnos para empezar a salir. O sea, no va a ser el sector externo, que muchas veces es ¿no? Si Uruguay está en crisis, capaz que Argentina y Brasil también, porque normalmente se da juntos. Podemos ver, el mundo crece, nos impulsa, pero acá tampoco el mundo está bien para impulsarnos, ¿no? Nuestras exportaciones vienen cayendo, han caído, digamos, en todos los meses desde febrero, por ahí, entonces como que no hay las inversiones. Tenemos una gran inversión, pero que ya estaba de antes y por suerte se mantuvo, por suerte, digamos, para la economía. Acá no estamos viendo si hay otras que serían mejores o no. Es la que tenemos, la de UPM, la del Ferrocarril Central, pero eso ya estaba en los cálculos de las perspectivas de la economía
digamos en enero, antes que irrumpiera la pandemia, y se proyectaba, ¿no? Si uno mira ahí la encuesta de lo que publica el Banco Central, que es como un promedio de distintos analistas, estaba alrededor del 2% el crecimiento que se proyectaba para Uruguay para 2020. Y ahora, si uno lo mira, bueno, se proyecta una caída de alrededor del 4%. Es decir que digamos, hay una variación que podríamos, ayúdeme, profe, pero hablar del 6%, entonces. Bueno, serían no el 6%, sino que son 6 puntos porcentuales menos crecería el PIB, ¿no? Tenemos ahí una... Sin embargo, esto tampoco es parejo en todo el año, ¿verdad? Esto, digamos, lo que yo traté de estimar es cómo eso se distribuiría a lo largo de los distintos trimestres, porque, claro, tenemos otro problema, que es que los datos con los que contamos en este momento solamente tenemos calculado el primer trimestre del año. Claro. Que en realidad cae en forma bastante importante, pero derivado de otros factores que se suman a los 15 días digamos, ¿no? de pandemia o de contracción debido al coronavirus. Ya tenemos otros impactos. La temporada turística fue menos fue más negativa que años anteriores, porque Argentina ya estaba con problemas, sí, había devaluado fuertemente su moneda, y ahí las restricciones en ese sentido se hicieron pesar. También tuvimos una sequía importante, lo que afecta también la parte más, digamos, de la producción agropecuaria. Entonces el primer trimestre tuvo otros factores, y eso también hace que todo el año, digamos, el impacto sea más fuerte. Los datos del segundo trimestre no están, pero vos igual haces algunos adelantos a propósito de información ya conocida, ¿no? Del segundo trimestre, claro, o sea, del primer semestre del año. Claro, exactamente. Los datos oficiales del PIB van a salir recién en septiembre, pero tenemos algunos indicadores, digamos, de avance, que a veces se llaman, para poder proyectar qué le pasó a los distintos sectores y de ahí derivar qué le habría pasado al PIB. Y lo que vemos es como una trayectoria bastante disímil entre los distintos sectores, ¿no? Hay algunos, por ejemplo, como yo mencionaba, exportaciones, importaciones, ahí caen entre el 10 y el 15% más o menos. La industria en el primer trimestre se contrae en forma algo más importante, también cae la faena. La venta de autos 0 kilómetros es lo que más cae, porque bueno, ese es un artículo, digamos, como de lujo, o que no es imprescindible. O sea, la gente realmente no es porque no tenga el dinero, sino porque muchas veces ante la incertidumbre lo que hace es postergarlo. Uh-huh. La compra, eso ahora ya, cuando uno mira, ya esto empezó a crecer desde un fondo bien profundo. La recaudación de la DGI es un factor bien interesante que nos da una estimación de cuánto habría caído el consumo en general. 10%, el IVA, la caída en el IVA es muy parecida, es 10%, entonces en el segundo trimestre. Entonces, bueno, eso tal vez hay algún otro sector, como por ejemplo la construcción, que cae pero menos. Tenemos un indicador, digamos, que es las ventas internas de cemento, que dan cuenta, ¿verdad?, de qué es lo que le pasa a esta actividad. 4%. Ahí va, exacto. Entonces, digamos, este sería como el peor trimestre del año. A partir de aquí, la economía, como todos vemos, empieza a recuperarse, y digamos, depende un poco cuál escenario, digamos, cómo uno piensa que se va a dar la recuperación, pero si uno toma como una situación media promedio, recién a fin de 2021
estaríamos recuperando el nivel de actividad que teníamos a fin del 2019. O sea, la caída no es tan profunda, pero hay que tener y esto es optimista en el sentido que tampoco esperamos, digamos, un rebrote que haga que tengamos que volver hacia atrás y volver a hacer cuarentena o cerrar algunas actividades económicas, ¿no? Lo que pasa en otros países. Pero aquí, por la trayectoria que venimos teniendo, no parecería el escenario más probable, entonces eso no lo supusimos. Gabriela, ¿y en base a qué datos podríamos suponer que, por decirlo así, acabamos de abandonar el peor trimestre y por lo tanto de aquí en más, aunque en forma lenta, la tendencia es a mejorar? Es decir, ¿cuáles serían las razones por las cuales uno puede especular que estos índices de los que hablabas recién, cayeron 13% las exportaciones, cayó 17% las importaciones, que estos números puedan empezar a revertirse? Bueno, hay algunos números que ya tenemos algo, digamos, posterior a este artículo, algunos datos ya en julio, de que algunas actividades habrían empezado a mejorar. Después otro indicador que hay, que es más indirecto, pero que es, digamos, no lo podemos cuantificar para ponerlo en un índice, pero nos da como una idea, que es que Google hace, cualquiera lo puede mirar, está en internet, mira el movimiento en los distintos países, cuánto ha variado, pusieron como una base para mirar en enero de 2020, y en base a eso, informes de movilidad de Google, ellos han ido sacando distintos informes en distintos momentos, y por ejemplo a fin de marzo la caída, ellos miran la movilidad alrededor de las tiendas, de los supermercados, de los lugares de trabajo, ¿no? Y eso lo han ido actualizando, y cuando miramos el último informe, que es ahora de agosto, o sea, la caída, supongamos al principio, no sé, era 75% del movimiento hacia tiendas y ocio o lugares de trabajo. Uh-huh. Sin embargo, cuando uno mira ahora el 15 de agosto, que es el último, o 14 de agosto, que es el último reporte, por ejemplo, hacia lugares de trabajo, da cero, o sea, como que los uruguayos habríamos vuelto, digamos, a los iguales con enero, ¿no? Que enero también es un mes en Uruguay de vacaciones, ¿no? Hay algunos otros indicadores que tiendas y ocio, supermercados y farmacias, que dan unas caídas menores a las que teníamos antes. Entonces esto también, bueno, y además tenemos otros reportes, las ventas de boletos, el transporte, sí, claro. La vuelta la vuelta a las clases, no solamente importa, ¿verdad? Bueno, por el hecho educativo en sí, sino porque también implica un movimiento muy grande de gente, no solo en el transporte, en la alimentación, en otra cantidad de rubros que también están vinculados, mueven a la economía, ¿no? Entonces, desde el punto de vista, digamos, del consumo interno, también, bueno, tuvimos las vacaciones de julio, hubo algo de turismo interno, Uh-huh. empezó a mover algunos sectores, vuelven los espectáculos, ¿no? Bueno, son con cantidades más reducidas, pero bueno, hay algo más de actividad, volvimos a salir a los restaurantes, algún show, ¿no? Eso vemos que empieza a moverse, entonces desde ese punto de vista es que estamos, por supuesto, la actividad económica empieza a recuperarse, sobre todo esta parte que es como el comercio interno, restaurantes, bueno, este tipo de actividades. La industria está tal vez un poco más compleja porque en parte depende mucho de la demanda externa, y bueno, y ahí también pesan los precios,
que han caído no mucho, pero tampoco es que se recuperan demasiado. Entonces, la actividad también refleja, verdad, eso. Digamos, hacia la segunda parte del año, suponemos que si la cuestión del coronavirus se mantiene bajo control, las actividades van a ir progresivamente, digamos, recuperándose, no totalmente, y hay sectores que, no, como lo del turismo, claro, internacional, que están las fronteras cerradas, o sea, no vienen turistas. Sí. Todas las actividades vinculadas a esos rubros están muy complicadas, y pensando además en nuestra próxima temporada ya del 2021. La posible contracara, Gabriela, que incluso le he escuchado a actores vinculados al mundo del turismo, es que si bien lo que acabas de decir es claro como el agua, y que obviamente Uruguay va a tener otra mala temporada en lo que a ingresos de ciudadanos de otros países y en particular Argentina refiere, también es cierto que por la misma razón aquel número alto de ciudadanos uruguayos, turistas uruguayos que decidían irse de Uruguay para sus vacaciones, se vean, por decirlo de algún modo, obligados a permanecer en Uruguay, ¿no? Sí, por supuesto. Esa es una, digamos, no necesariamente van a gastar lo mismo que gastaban yendo a Europa en Uruguay, ¿no? Porque, bueno, esto, digamos, me parece que es una presunción un poco optimista además. No como para empatar o equiparar, pero sí por lo menos para tener en cuenta. Sí, más o menos, no sé. Yo no lo contaría tanto, porque es otro tipo de turismo, ¿no? El uruguayo que va al exterior en general va a ser un turismo cultural o un turismo de conocer otros lugares, y que no necesariamente ese mismo sector no hacen turismo en Uruguay, es un estrato de la población que tiene recursos para hacer, no es que elige, este año voy acá y no voy. En general me parece como que, pero bueno, es un dato a tener en cuenta. Sí, exacto. También, ¿no? Pero bueno, esto ya sería más para tal vez 2021. De todos modos, Gabriela, a mí me parece muy interesante porque en tu artículo, a propósito de esta situación, digamos, del dato más duro, más objetivo, desembocás en otro que también arroja datos duros y objetivos, y que tienen que ver que todo esto incide en el salario y en el empleo, ¿no es cierto? Exactamente. Y a su vez, en este contexto, ¿cuáles han sido las herramientas, los instrumentos usados por las autoridades para, de alguna manera tratar de sortear este mal momento económico? Ambos asuntos, a mí me gustaría que pudiéramos desarrollarlo con mayor profundidad en próximos encuentros, pero a modo de títulos, ¿qué está pasando con el salario y qué está pasando con el empleo, y cuáles son las perspectivas en ese sentido? Sí, bueno, en realidad, por supuesto, ¿no? Estamos hablando de menor actividad, menor empleo. Uruguay igualmente tiene una red muy importante de apoyo al desempleo, que es justamente el seguro de desempleo, que además fue ampliado. En Uruguay había tradicionalmente dos tipos de seguro de desempleo, uno que se llama por suspensión y otro, por despido directamente, y a ese le agregaron unos por reducción, que es cuando te pueden mandar ahí si trabajas en vez de la jornada entera, la mitad de la jornada, y el resto te lo paga el BPS, digamos la mitad, ¿no? Porque el seguro de desempleo te paga la mitad de tu salario hasta un determinado tope, no más allá de, 65.000 pesos, creo que es el tope de arriba, pero el de abajo es muy bajo y es como 5.000. O sea, no es ni siquiera un salario mínimo, ¿entendés? Entonces, si alguien gana 15 a 20.000 pesos por mes, el seguro de desempleo le paga la mitad. El mínimo ahí es muy bajo. Esto por un lado. En cuanto a los salarios reales, en realidad,
Esto es aplicado a la gente que tiene un salario, ¿verdad? Y que el cálculo que ahí está hecho es en base a lo que se está negociando para los reajustes. Eso es algo que va a sentirse recién hacia la segunda parte del año y para 2021, porque ahora oficialmente hay un ajuste que estaba ya pactado en los consejos anteriores, ¿no? Igualmente he escuchado algunas noticias de prensa donde algunos sectores no están pagando este ajuste que ahora estaba combinado decidido, digamos, de fin del convenio, ¿no? Uh-huh. Que tienen que dar como un ajuste en base a lo que no, a la inflación que ya sucedió. Pero bueno, suponiendo que esto se pagaba todo y que se aplicaba la pauta que el gobierno sugirió para los consejos para este año y el año que viene, yo hice digamos, me da algo como que el salario caería 2% este año, el salario real, y 3% el año que viene, pero bueno, eso va a depender de lo que de hecho suceda. ¿Y el desempleo? Claro, bueno, ese punto es muy importante. Justo hoy, ahora pienso que dentro de un rato van a salir los datos del desempleo del mes de junio. Sin embargo, recordemos un poco cómo se calcula la tasa de desempleo. Primero, esto se hace en base a una encuesta que tiene que ver, o sea, que mide todo el empleo y el desempleo de la población, tanto los que son formales como los informales. ¿Por qué? Esto que estamos hablando del seguro de desempleo es solo para los empleados formales, ¿no? Porque inclusive si uno es formal, pero tiene una microempresa o tiene una unipersonal o es monotributista, tampoco tiene derecho a seguro de desempleo. Tiene que ser dependiente para tener ese derecho. Entonces eso ya restringe a una parte de la población. Sin embargo, el dato del desempleo o del empleo también que aparece en la encuesta continua de hogares hace referencia a toda la población. Uh-huh. Activa. Sin embargo, el desempleo se calcula, es una tasa que es el número de gente desocupada, que no tiene empleo, pero que está buscando sobre, digamos, el número de activos, que son todos los que están empleados, más los desocupados, pero que están buscando empleo. Entonces, ¿qué es lo que pasó? La tasa de desempleo fue menor, o sea, la de mayo, menor que la de febrero. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que se quedó sin empleo, pero no lo está buscando porque no hay, porque no se podía salir, porque, digamos, ¿no? ¿Quién iba a salir a buscar empleo en el comercio, en un restaurante, si no había nada, si estaba todo cerrado? Entonces, ese indicador cayó, digamos, no refleja, la realidad, el desempleo, o no nos ayuda, digamos, a ver qué es lo que está realmente sucediendo. Si uno lo que hace es un ejercicio de suponer que toda la gente que estaba activa en febrero se mantuvo dentro de la población económicamente activa, y sobre esa población mira cuántos ocupados menos hay, mirando la tasa de empleo, entonces ahí nos daría un desempleo alrededor del 16% Uh-huh. en Uruguay. Uh-huh. Bien. Ese es, bueno, digamos, no es lo que nos dice la realidad, porque el cálculo es pero a través de otros indicadores, como que podríamos estimar que ese sería el desempleo que tenemos ahora. Igualmente, estos datos van a empezar a mejorar, sobre todo el empleo, porque, bueno, se reabren y hay gente que vuelve a la actividad, etcétera. Igualmente, lo que sí hay que dejar claro es que estos indicadores, cuando no mezclemos el tema del seguro de desempleo, toda la gente que está en seguro de desempleo por suspensión o por reducción no se cuenta. Sí, entendido, están fuera de ese dato. Estos son solo los que realmente
fueron despedidos, que del total de la gente que está en seguro de desempleo es el 10%, nada más. Igualmente fueron prorrogados estos seguros de desempleo. Hay gente que mantiene el vínculo teóricamente con las empresas, pero al fin no se sabe cuántos de ellos van a realmente volver a su, no, muchos no van a perder el empleo. Entonces el desempleo va a ser importante, bueno, está siendo, ¿no?, importante, y por ahí digamos que también este es otro punto que hay que tenerlo muy en cuenta, porque hay gente que no solamente está desempleada, sino que deja de tener un ingreso. Entonces también deja de consumir y deja de... O sea, dijimos que para poder salir la economía solo cuenta con la demanda interna. Y bueno, si la demanda interna se ve reducida porque caen los salarios reales, porque hay menos gente ocupada, bueno, eso también va a enlentecer la salida. Gabriela, en el final por hoy voy a citarte. Dime. A propósito de la caída fuerte que se espera para este año del Producto Bruto, de todo lo que esto puede implicar en incidencia negativa en buena parte de los ciudadanos, bueno, como siempre ocurre, en particular los más débiles, los más frágiles. Y vos hablás de que en ese marco se torna, cito textual, imprescindible un mayor volumen de recursos comprometidos por el gobierno para sostener a las familias, para lo cual Uruguay tiene posibilidad de tomar crédito. A mí me gustaría que entre otros contenidos, para la próxima, pudiésemos hablar en mayor profundidad de esto, porque cada vez que se reivindica esta posible solución, surge, naturalmente, con todo derecho, el argumento es, bueno, pero eso es endeudarse más, y endeudarse es comprometer a las futuras generaciones, y el argumento que viene acompañado con ese tema, que además complica la situación del déficit fiscal, de cómo te ven los organismos internacionales, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, perfecto. Bueno, todo eso a mí me gustaría ponerlo lo más claro posible al servicio de la ciudadanía para que obre como insumo. Conocimiento a la gente le da poder, y cuando la gente tiene más conocimiento y más poder, mejora la calidad democrática. ¿Te parece? Sí, perfecto, porque además, solo un detalle que hay que también tener en cuenta, que más recursos es también más recursos para la enseñanza, que tiene, y eso ya está comprometiendo a las futuras generaciones no hacer ese gasto. Bueno, eso es muy interesante también, porque hay otro argumento que está arriba de la mesa y que tiene que ver con... me parece que son hermosas discusiones que no deberían estar solo en manos ni de políticos ni de técnicos. Solo en manos, quiero decir, ¿no? Está muy bien que los técnicos y los políticos la aborden, y tiene que ver con este argumento. Pero mirá que nunca antes al Uruguay se le dio tanto presupuesto, por ejemplo, a la educación, ¿verdad? Como ha ocurrido en el último tramo, ¿no es cierto? Casi sin antecedentes. Sin embargo, los resultados parecen ser malos, lo que arroja una posible conclusión. ¿Viste que es al cohete que le demos plata porque igual nos va mal en la educación? ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, bueno, igual hay un informe que acaba de salir del 2019, ¿no?, de secundaria, y parecería como que hay unos datos que muestran una mejora. Lo vemos con mayor profundidad la semana entrante, ¿te parece? Perfecto, profundizamos en esto entonces. Gracias, Gabriela, como siempre. No, muy amable, por favor. Muy amable. Hasta luego, chao. Un lujo. Gabriela Mordecki nos ayudó a poner la mañana en camino. Ya volvemos con La Mañana en Camino.